La Edad Media estuvo marcada por brotes de numerosas enfermedades que se propagaron entre las poblaciones de todo el mundo. La peste negra es vista como la mayor amenaza para la salud humana en esa época. Sin embargo, muchas otras enfermedades prevalentes causaron más muertes que la peste. Viajemos en el tiempo a la Edad Media y echemos un vistazo a algunos de estos problemas de salud medievales y veamos por qué. Mucho antes del uso de químicos que causan tumores, como los que se encuentran en la industria del tabaco, las tasas de cáncer ya eran bastante altas. El libro La Guía Definitiva para Reconstruir una Civilización es una enciclopedia de más de 400 páginas que reúne los principales inventos de la humanidad, en una ingeniería medieval sin igual, estilo híbrido que une la maestría de los escribas con la precisión moderna y felina. Además de su arte y gruesas páginas de mapas, es de los libros más hermosos que he tenido. El libro abarca una enorme variedad de temas, desde astronomía hasta máquinas de asedio, lo suficientemente práctico como para ayudar a cualquiera a reconstruir después de un apocalipsis, o simplemente impresionar como el sobreviviente más inteligente. Una sección festiva fascinante que no querrás perderte está dedicada a Santa Claus. Explora el rico folclore y la historia detrás de esta figura icónica de una manera que encaja perfectamente con el resto del tema medieval. Sin embargo, el libro no se detiene ahí. Lleno de millones de secciones, ofrece contenido que cautiva a lectores de todos los niveles, desde los datos más simples y accesibles hasta conocimientos increíblemente complejos y significativos. El libro, además de folclore, incluye una misión oculta entre sus páginas. Este acertijo ha desafiado a lectores de todo el mundo y solo 7 personas lo han resuelto, haciendo que la experiencia sea educativa y muy divertida. Ya sea que te atraigan sus historias cautivadoras, sus detalles intrincados o sus desafiantes acertijos, este libro es un cofre del tesoro que mantiene tu atención de principio a fin. Este video es patrocinado por el libro La Guía Definitiva para Reconstruir una Civilización. Si quieres un regalo inteligente e impresionante que despierte la curiosidad y apoye nuestro canal, revisa el enlace en la descripción y consigue tu copia ahora. Y ahora, el video de hoy. Bienvenidos a Locura Medieval. Vienen en oleadas. En lo que respecta a la Edad Media, en términos de epidemias, la peste golpeó por primera vez en el año 542 y fue seguida por oleadas de enfermedades que incluían viruela, sarampión, tuberculosis, antrax, sarna, sudor inglés, manía del baile y lepra. Y la peste bubónica más famosa, conocida como la Muerte Negra, que azotó en 1346 y mató a entre 1/3 y la mitad de la población de Europa Occidental. Después provocó numerosas epidemias de peste más pequeñas que afectaron al continente por más de 300 años. En muchos relatos sobre la Edad Media, solo se menciona la peste bubónica como enfermedad. Eso nos hizo pensar, ¿qué hay de todas las demás enfermedades? ¿Cómo eran? La vida para los medievales era antihigiénica. En el campo, casas y castillos eran fríos, oscuros y húmedos. Desconocían que la falta de saneamiento, la suciedad y la mala higiene generaban gérmenes. El historiador estadounidense C. Warren Hollister menciona cómo, en sus casas llenas de humo, los campesinos dormían sobre paja infestada de alimañas. Muchas personas compartían la cama, y los olores a sudor y estiércol eran tan comunes que pasaban desapercibidos, por lo que las moscas zumbaban por todos lados. En ciudades, según la guía del viajero en el tiempo a la Inglaterra medieval de Ian Mortimer, cito: hay callejones muy estrechos, a veces de solo 2 o 3 metros. Las casas reciben poca luz, algunos callejones son poco más que senderos llenos de lodo, y si los habitantes no los limpian pronto, se vuelven húmedos, malolientes y totalmente desagradables. Las alimañas y las moscas siempre estaban presentes. En el invierno, cuando no había frutas y verduras frescas, o en tiempos de malas cosechas y hambruna, la desnutrición hacía vulnerables a jóvenes y ancianos ante enfermedades. La exposición continua a parásitos y bacterias los dejaba indefensos ante cualquier contagio. Los medievales sabían que las enfermedades se contagiaban, pero desconocían cómo ocurría. Había tratamientos de médicos y curanderos, pero como dependían de la teoría de los 4 humores y de remedios basados en la superstición, las curas estaban muy lejos de encontrarse. Toca mi campana. La lepra fue una de las enfermedades más temidas en la Edad Media. Causada por una bacteria, afectaba nervios y piel.
Dolorosa y desfigurante, aunque no era muy contagiosa, estaba presente en todo el mundo medieval y era una enfermedad aterradora, no solo por sus síntomas, sino por el trato social hacia quienes la sufrían. Nadie jamás se curó de la lepra. Todo lo que podían hacer era soportar los síntomas agonizantes y esperar una muerte miserable. Alicia la leprosa, una monja, murió en 1250 y un monje registró su vida y muerte. Al final de la vida de Alicia, él escribió la siguiente cita: «Todos los que vieron ese cuerpo quedaron paralizados por el impacto o como si hubieran visto a algún monstruo horrible. Privada del uso de su cuerpo y de cualquiera de sus extremidades, quedó confinada a su cama. Así como un cadáver en descomposición es entregado a la tierra, como si dejaran que la misma descomposición terminara con ella. Sus manos ya hacía mucho tiempo que se habían encogido por la enfermedad. Su piel estaba agrietada como la corteza de un árbol. La piel de su pecho, cabeza y brazos también parecía corteza de árbol, agrietada por la sequedad excesiva. Sus piernas se parecían mucho a las de un becerro desollado. También estaban hinchadas al igual que sus pies. De su cuerpo resumaba carne suelta y abundante pus. No quedaba ninguna parte que estuviera en reposo y que no estuviera ya bajo el dominio de la enfermedad». Fin de la cita. La propagación de la lepra impulsó los primeros intentos de aislar a personas con una enfermedad contagiosa. El temor al contagio provocaba que la mayoría, incluso médicos, evitara a los leprosos. En ciertos países europeos eran exiliados o debían portar una campana o matraca para avisar de su presencia. Por razones desconocidas, los casos de lepra disminuyeron en el siglo XIII. Puede que se haya logrado inmunidad colectiva o que el aislamiento de los leprosos frenara la propagación. Comido vivo. En 2013 arqueólogos excavaron el castillo francés de Saranda, en Chipre. Muchos cruzados estuvieron en el castillo, construido tras la captura de la isla por Ricardo I de Inglaterra en la Tercera Cruzada en 1191. El análisis de letrinas en el castillo reveló que al menos el 15-20% de los caballeros murió por desnutrición y enfermedades infecciosas. Se encontraron huevos de dos tipos de parásitos, la lombriz intestinal y el tricocéfalo, en sedimentos de tierra en los lavabos de los caballeros fallecidos hace mucho tiempo. La mala higiene hacía que los huevos se transmitieran oralmente por heces. Como los gusanos consumen los nutrientes que digieren los humanos, los caballeros habrían sufrido desnutrición o incluso inanición. Cuando la lepra disminuía, surgió una nueva enfermedad en la Edad Media. La tuberculosis quizá no causaba el mismo daño externo que la lepra, pero era una asesina más eficiente. La bacteria solía atacar los pulmones, destruir el tejido y causar la muerte. Los medievales la llamaban consunción, porque parecía consumir a las víctimas. La bacteria de la tuberculosis a veces atacaba los ganglios linfáticos, provocando hinchazones en el cuello llamadas escrófula. Se llamaba el mal del rey porque en Inglaterra y Francia se creía que el monarca tenía un poder milagroso para curar la enfermedad. Primero, inició en la Francia del siglo XI con el rey Felipe. Primero, la creencia en curaciones por el toque se popularizó y el rey Enrique I de Inglaterra la adoptó a inicios del siglo XI. Primero, tras tocar en público, el rey entregaba al afectado un ángel en una moneda bañada en oro. Esto se colgaba alrededor del cuello con una cinta para protegerse de la enfermedad. Un cóctel letal. En las ciudades, el hacinamiento facilitaba la propagación de enfermedades como el tifus epidémico por piojos y otras por ácaros y pulgas. Síntomas: fiebre alta, erupción, delirio, coma y muerte. Las personas contraían disentería y fiebre tifoidea debido a su entorno antihigiénico. La bacteria se transmitía por alimentos y agua contaminados con heces. La diarrea crónica por disentería causaba rápidamente deshidratación peligrosa. La fiebre tifoidea sin tratamiento solía debilitar a la víctima en unas 3 semanas. Sarampión y viruela solían confundirse y ambas afectaban gravemente a personas con sistemas inmunes debilitados por mala nutrición. Varios virus de la influenza se propagaban rápido, reduciendo la esperanza de vida medieval, sobre todo en jóvenes y ancianos. Solo alrededor del 9% de las personas en la Edad Media llegaban a la avanzada edad de 60 años. Luego, en 1346, llegó la mayor amenaza que el mundo había conocido, cuando la peste negra se propagó rápidamente por todo el mundo. Envasor. La antropóloga biológica Jenna Dittmar concluyó que el cáncer debe sumarse a las enfermedades relevantes
que afectaron a las personas en la Edad Media. Un equipo de la Universidad de Cambridge analizó 143 esqueletos adultos de 6 cementerios medievales cercanos en 2021. Los cementerios existen desde el siglo VI hasta el XVI y se incluyó uno en un convento agustino y otro en el Hospital de San Juan el Evangelista, un lugar que habría cuidado a los enfermos y a los desamparados. Fue el primer estudio de su tipo en utilizar rayos X y tomografías computarizadas para encontrar evidencia de cáncer entre restos óseos. Antes solo se revisaban lesiones externas en los huesos, y eso sugería que el cáncer era una rareza entre los medievales, con menos del 1% de la población afectada. El estudio solo incluyó esqueletos con pelvis, fémures y columna vertebral intactos. Se esperaba que estos fueran los más propensos a tener metástasis propagadas desde el cáncer original, normalmente en órganos de tejido blando. Obviamente, los esqueletos ya se habían descompuesto hace mucho tiempo, y como no muchos cánceres se propagan a los huesos, solo unos pocos son visibles en su superficie. El Dr. Piers Mitchell, líder de la investigación, buscó señales de malignidad en los huesos. A partir de sus hallazgos, usando los esqueletos de 46 mujeres, 96 hombres y una persona de género desconocido, el equipo predijo que entre el 9 y el 14% de los británicos medievales desarrollaron cáncer, agregó el Dr. Dittmar. Cita: se creía que las principales causas de mala salud en la Edad Media eran enfermedades infecciosas como la disentería y la peste bubónica, con la desnutrición y lesiones por accidentes o guerras. Ahora debemos incluir el cáncer entre las principales enfermedades que afectaban a las personas medievales. Fin de la cita. Científicos indican que en la Gran Bretaña moderna, entre 40% y 50% de las personas tendrán cáncer al morir, lo cual es 3 o 4 veces más alto que lo que indica el estudio más reciente. Eso fue durante la Edad Media. Es probable que haya una variedad de causas para las altas tasas de cáncer hoy en día, incluyendo las consecuencias del consumo de tabaco desde que comenzó a importarse a Europa en el siglo XVI, debido a la colonización de las Américas, así como a los efectos de la contaminación que acompañaron el auge de la revolución industrial. También es posible que los virus, que pueden causar daños en el ácido desoxirribonucleico, sean mucho más comunes debido a los viajes globales. Y como la gente simplemente vive más tiempo, obviamente tienen más tiempo para desarrollar cáncer. En la Edad Media, el cáncer probablemente era causado por bacterias, virus o parásitos. Como hoy, habría personas con predisposición genética al cáncer. Se encontró que una momia del siglo XV de Italia tenía un tumor canceroso en el colon y una biopsia identificó un gen mutado que comúnmente se encuentra en este tipo de cáncer. GOAT. Un equipo de investigadores que incluía tanto a Jenna Dittmar como a Piers D. Mitchell publicó un artículo titulado El mayor problema de salud de la Edad Media, en el que estuvieron de acuerdo en que los mayores desafíos de salud para las personas de la Edad Media eran, cito, las muertes infantiles y de niños, seguidas de varias enfermedades infecciosas, de las cuales la más significativa probablemente era la tuberculosis. Continuaron. Hay que dejar de ver la peste como el principal problema de salud medieval. La peste es visible, dramática y famosa, pero es solo la punta del iceberg. A lo largo de toda la Baja Edad Media, tu riesgo de morir por enfermedades infantiles probablemente era de 15 a 20 veces mayor que tu riesgo de morir por la peste. Tu riesgo de morir por varias infecciones bacterianas y virales endémicas era de 4 a 8 veces mayor. Ellos continúan, cito, las personas medievales vivían rodeadas de patógenos que las atacaban, sobre todo cuando el hambre, la pobreza u otras enfermedades debilitaban su sistema inmunológico. Morían en grandes cantidades. Las enfermedades infecciosas, en conjunto, formaban una fuerza tan omnipresente, poderosa e invisible como la gravedad, causando dolor, moldeando los patrones de asentamiento, decidiendo el destino de empresas como campañas militares y dando forma a los regímenes demográficos. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete al canal si te gustó el video. Publicamos contenido similar cada semana. Hasta la próxima, que tengan una semana increíble. Saludos.